Muy buenas noches, ingenieros. Somos el grupo número 4 y vamos a hacer la presentación de nuestro taller del segundo parcial grupal de Puentes 1A. Los integrantes: Alvarado Quiñones, Jacques Uriel, Carranza Galarza, Brian Paul y Rodríguez Candela, Carlos Julio, con el tema del predimensionamiento geométrico del estribo del proyecto del puente de este segundo parcial. Aquí tenemos los datos que se han designado por grupo y para este ejercicio. Empezamos con en el procedimiento donde vamos a ubicar o hemos ubicado la viga del proyecto del primer parcial para apreciar o entender la viga, la losa, el chaflán y el aparato de apoyo que aquí estaría dibujado e identificado. Según los datos del ejercicio, pues tenemos el aparato de apoyo con una placa de neopreno y un mortero de nivelación o GRUT que suma 0,17 metros entre los dos. También hemos complementado el análisis con una imagen del proyecto del primer parcial, que es el detallamiento de los aceros. Continuamos con el punto 2 para el cálculo de altura del tablero más aparato de apoyo, en donde tenemos la altura del tablero primero con un espesor de losa de 0,20, de chaflán de 0,05 metros, altura de viga 1,83 y altura del tablero de 2,1. Continuamos con el espesor del aparato de apoyo, que como se había mencionado era 0,17 metros, y la suma de esto nos dará la altura del tablero más el aparato de apoyo, que será 2,3 metros. Tenemos el punto 3 en donde dimensionamos el espaldar del estribo. Para este contamos o decimos que la altura del espaldar será igual a la altura del tablero menos el espesor de la losa de acceso. La losa de acceso, según los datos proporcionados en el ejercicio, pues tenemos una medida de 0,43 metros y el espaldar total que teníamos antes o que habíamos obtenido antes, le restamos 0,43 para darnos una altura del espaldar efectivo total de 1,9 metros. Y el espesor de nuestro espaldar va a ser de 0,30 metros. Aquí continuamos donde hemos dibujado los datos antes obtenidos. Podemos ver aquí el espaldar, podemos ver la altura eh, total que habíamos calculado antes y pasamos al punto 5 donde vamos a ubicar el aparato de apoyo y el eje del aparato de apoyo. Nos identificamos aquí el eje del aparato de apoyo donde tenemos que verificar o según se nos indicó en clase y en las diapositivas, pues tiene que pasar por el centro del aparato de neopreno. Coincidir de esta manera hasta llegar a la cimentación, al centro de la cimentación, como se verá más adelante. A continuación, mi compañero. Bueno, continuamos con el predimensionamiento y ahora tenemos que predimensionar la zapata. Entonces, para esto necesitaremos la cota de rasante al nivel del hormigón, que es de más 56,82 metros, y la cota de cimentación del estribo, que es más 50,08 metros. Entonces, la altura del estribo será la resta de estas dos cotas. Nos tenemos un resultado de 6,75 metros. Entonces, para predimensionar la base, tenemos que la fórmula son 2 tercios de esta altura. Entonces, 2 tercios de 6,75 nos queda una altura de 4,5 y nosotros utilizaremos de 5 metros. Entonces, seguimos con el predimensionamiento del espesor de la pantalla, que es una relación entre 1/12 de la altura o 1/8. Nosotros con el resultado, nosotros hemos adoptado un espesor de 0,90 metros. Para el espesor de la cimentación vamos a considerar 0,10 metros, que es más o menos un 10% del espesor de la zapata. Y el espesor de la zapata nos queda entonces con un total de 0,9 más 0,10 de 1 metro. Aquí tenemos que dibujar y colocar la zapata del estribo con respecto a los ejes del apoyo. Ahí tenemos dibujada la zapata con un espesor de 1 metro y podemos predimensionar y dibujar el espesor de la pantalla. Entonces ahí tenemos la zapata dibujada y la pantalla con el espesor de los 900 milímetros de los 0,9 metros. Seguimos para predimensionar y dibujar el peralte de la zapata.
Tenemos que considerar un 0,10 metros mayor que el espesor de la pantalla y para otorgarle mayor rigidez tenemos que el espesor de la zapata, como habíamos dicho, nos queda de 1 metro. Bueno, ingeniero, luego de acabar de predimensionar todo, dibujamos lo que es la zona de transición en la parte inferior del asiento. Esta puede estar entre 0,30 a 0,50 metros. En este caso lo pusimos a 0,35. También el muro que arranca inicialmente con 0,90 metros hasta un ancho de 0,70 metros. Ya. Luego de eso presentamos el plano del perfil del estribo. Como puede ver, aquí está la losa de acceso, los apoyos y el asiento. También presentamos lo que es el dibujo en planta. Aquí se encuentran las vigas, lo que son las vigas. Y luego de eso presentamos el dibujo en planta con corte 2-2. Ya tomamos como referencia el eje de los apoyos y la línea que está en el borde de la pantalla del estribo de planta. También dibujamos el alzado frontal del estribo. Aquí puede ver cómo está el carril, los dos carriles, el ancho de la calzada y los espaldones. La acera también se incluye ahí. Y eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.